Bien. Vale, muy importante. Obviamente, cuando hay algún comentario que consideréis que preferís que no quede registrado, si bien esta grabación es para lo que es para si alguien por lo que sea luego quiere volver a revisarlo o alguien no ha podido apuntarse, pero dentro de lo que es el grupo que habitualmente viene a estos espacios formativos, pues aún así, si alguien por lo que sea no quiere que sea grabado lo que va a decir, me avisáis y es tan sencillo como ponerlo en pausa, ¿vale? O sea, que no nos inhiba esto de la grabación. Bien, cuando comenzamos este programa de 4 sesiones, como lo habíamos articulado vamos a comenzar con lo que es el modelo de liderazgo. Y después vamos a continuar con un temazo que es el de hoy, que es la cultura organizativa. Luego trabajaremos la gobernanza y la parte que tiene que ver más con diseño organizativo. En rigor, son 4 temas que podrían ser perfectamente un máster completo. Podríamos estar un año entero hablando de todos esos temas. Por lo tanto, el objetivo es que nos llevemos algunas ideas fuerza, que nos genere, que nos despierte un poco la conciencia de aquella parte que hasta ahora igual no habíamos sido muy conscientes y por qué no también aprovechar el aprendizaje pues, de la experiencia que tenéis cada uno de vosotros, ¿no? Cuando el otro día estuvimos trabajando el modelo de liderazgo, quizás sería interesante también que las personas que estuvisteis, ¿no? José Manuel, Iván, podéis comentar, ¿no? Pero bueno, para no ponernos tanta presión, hago rápidamente un resumen que además está muy relacionado con lo que voy a hablar hoy. Bueno, obviamente todo está relacionado. Cuando hablamos de liderazgo, el primer instinto que nos viene probablemente es, hay diferentes estilos de liderazgo. Probablemente también intentaremos responder a la pregunta de ¿el líder se hace o nace? Y tengo que reconocer que mi aproximación al liderazgo ha sido un poco diferente. O sea, no lo he hecho respondiendo a esas preguntas. ¿Qué modelos de liderazgo hay? ¿El líder se hace o nace? Y no me he centrado tanto ahí porque me parecía muy interesante ya ir de frente a lo que podría ser un paradigma que a mí me gusta, me convence, que llevo años ya trabajando en él, que son de organización STIL. Lo voy a colocar en el chat. Y básicamente lo que dije, entre otras cosas, es la importancia de que una organización, un equipo, tenga un propósito evolutivo, o sea, tenga claro qué es lo que quiere ser y hacia dónde quiere ir, pero siempre con una enorme flexibilidad y capacidad de adaptación al cambio. Yo sé que esto es un tema muy manido, muy usado, la adaptación al cambio, pero es que realmente es una de las competencias más importantes que tenemos como seres humanos y como seres organizativos. Le di también mucha importancia a un segundo eje que tiene que ver con la autogestión, entendido como ir transitando de estructuras clásicas de organización muy jerarquizadas a estructuras en donde las personas y los equipos pues, pueden de manera autogestionada contribuir a ese propósito común. Y luego todo esto nos llevaba al tercer eje que tenía que ver con la plenitud entendida como generar espacios de bienestar y un espacio donde las personas puedan desarrollar su talento. Luego, estos titulares que estoy diciendo los volveré a poner en el chat para que quede un poco como registrado al menos las palabras clave. Y esto es lo que básicamente estuvimos trabajando el otro día. Claro, ¿qué significa tener un modelo de liderazgo? Significa preguntarme qué tipo de organización quiero. Y cuando hablamos de cultura organizativa, en realidad estamos haciéndonos la misma pregunta. Porque la cultura organizativa, en realidad es como si nos colocáramos la chaqueta de antropólogos y estuviéramos estudiando cómo se comportan los integrantes de una organización. Bien, interesante. Pero eso lo único que hace es describir cómo yo percibo, que la gente percibe la organización. Pero creo que es muy importante también que las personas nos preguntemos ¿y qué es para mí una organización? O ¿cómo a mí me gustaría que fuera una organización? No la mía,
sino mi ideal. Y creo que para aproximarnos al tema de hoy necesitamos tener claro eso. ¿Qué es para mí una buena organización? Y una forma de aproximarnos a esta reflexión puede ser a través de una analogía. ¿Qué es una analogía? Pues algo que veo yo, que está a mi alrededor, pues por ejemplo, un ecosistema, ¿no? Cómo funciona un ecosistema en la naturaleza, o imaginaros que siempre me ha interesado también los sistemas computacionales o mecánicos, y entonces me imagino una organización pues como un robot o una máquina que tiene diferentes componentes. Quizás alguien inspirado ahora por la pandemia pues ve una organización como un organismo vivo que es atacado por virus y a la vez tiene anticuerpos. Es decir, al final todas las personas tenemos la capacidad del lenguaje simbólico, a través del lenguaje simbólico, identificar qué es para mí una organización. Entonces, os invito a que hagamos esta primera reflexión. Os voy a dejar 2 minutos de trabajo personal en donde luego compartéis con los compañeros qué es para vosotros una organización y intentad elegir un modelo, una analogía. Pues para mí una organización, pues me imagino que es como un ecosistema, me imagino que es como un robot, me imagino que es como una familia. Entonces, elegid algo que represente vuestra forma de entender una organización, ¿vale? Y lo compartimos ahora en 2 minutos. Id pensándolo. Os voy a dar más pistas, también es muy interesante la metáfora del árbol, ¿no? Hay gente que dice, bueno, una organización es como un árbol y las raíces representan, bueno, no os quiero condicionar mucho más, el tronco representa otra cosa, las ramas, los frutos, otra cosa. Como veis, hay múltiples posibilidades de elegir objetos o experiencias en la naturaleza, en algo creado por el ser humano, que nos sirva como metáfora o analogía. Iván, su forma de participar por ahora por lo menos es en el chat. Digo, si leéis el chat veréis también la opinión de Iván. Muy bien, y además de Iván, que habla de un campo de labor, hay que cuidar el suelo, llenarlo de vida y diversidad para que lo sembrado germine. Bueno, interesante. Y habrá que, no hace falta que lo contestes, Iván, pero probablemente Iván también cuando elige esa metáfora, para Iván parece que es importante la naturaleza, o igual tiene una experiencia, él personalmente o de su familia, pues en la agricultura. Mira, pues, cuando lo he leído he pensado en mis orígenes, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Iván ya ha dado su metáfora. ¿Y el resto? Yo pensaba en una piña. Cuéntanos. ¿Me oís bien? Yo sí. Que me oigo con eco. Una piña, bueno, o sea, la organización sería la piña y obviamente tiene su función, su belleza o no. Y cada una de nosotras pues seríamos como una escamita de la piña, no sé cómo se llama eso. Y aunque somos diferentes, porque si tú ves las distintas escamas de la piña, una a otra, pues son iguales, pero tienen su diferencia y no, individualmente no tienen mucho sentido, pero todas juntas pues forman la piña y está guay. Qué interesante. Me encanta este ejercicio porque me abre incluso la mente, ¿no? A nuevas formas de entender una organización. Adolfo, bienvenido. Estamos eligiendo metáforas, analogías para explicar qué es una organización para nosotros. Entonces, Iván ha compartido y Chiar piensa que una organización podría representarse como una piña, lo acabo de explicar. Y venga, ¿quién más se anima?
Pues, Perdón, María. Dale. No, sigue, me da igual, vamos, que no te preocupes. Pues yo iba a decir, bueno, tiene similitudes con ICIA, pero en verdad tampoco no tiene nada que ver. Pero yo iba a decir un hormiguero, o sea, la hormiga, la organización de un hormiguero, que como que van todas a una, como que todas tienen el mismo nivel de actividad, de implicación, horizontal, pues no sé por qué, pero me ha venido por ahí. Es muy interesante porque vosotras dos compartís organización, sois de la misma entidad, ¿verdad? Y es curioso porque si tuviera que elegir algo que une a vuestras representaciones, tiene que ver con la organización, ¿no? Con que estén las cosas bien organizadas. No hace falta que contestéis, pero ahí no puedo evitar, como coach, me sale así como una pregunta de ¿y eso qué es? ¿Lo que representa lo que sois o lo que os gustaría ser, ¿no? Y muy probablemente es algo aspiracional, o sea, es como que me gustaría que fuéramos así de organizados. Sospecho, y no os conozco. Bueno, estamos en ello. Bien, y tiene mucho sentido, ¿no? Porque efectivamente nos centramos o ponemos el foco en las cosas que nos inquietan, nos interesan. Muy interesante, muy interesante. Bueno, pues gracias por compartirlo. No sé si alguien más, Guy, ¿ibas a decir algo? Pues sí, yo, bueno, también es por aspiraciones y experiencia o trayectoria. Lo veo muchas veces también como un grupo de música, ¿no? En el sentido de que de alguna manera cada uno, cada individualidad se puede manifestar en algún campo, pero donde realmente es importante es cuando suena y cuando esto, porque tú puedes tocar junto con muchas personas y no suena bien, pero si te entrenas, si vas afinando, si vas ensayando, haciendo errores, porque sin errores no salen buenos temas. Yendo a un sitio te dicen, no, eso no suena bien por ahí, suena mejor por allá. Y muchas veces, pues, se puede reemplazar un músico, pero tarda mucho tiempo en integrarse en un grupo concreto, ¿no? O sea, nadie es indispensable en un grupo de música, pero tarda mucho tiempo a veces en volver a cuajar. Y me parece que a veces corresponde con una organización más chiquitita, a lo mejor no de las organizaciones grandes, pero eso, me ha sonado a eso, básicamente. Qué bien, interesante, gracias. No sé si José Manuel, Adolfo. Yo tenía 2 o 3 definiciones, pero que normalmente lo que es había puesto lo que es el universo, que está supuestamente bien organizado, cada cosa en su sitio y no necesita, digamos, líder. Está ahí el líder, pero no se ve. No sé si más o menos el sol brilla, la luna está por otro lado, están las estrellas, están los satélites, están los planetas y todo en uno. Y luego ya otra cosa podría ser, por ejemplo, una biblioteca, que está bien organizada y todo archivado, todos los libros, que se encuentra todo rápidamente. O podemos hablar de un equipo de fútbol. Todos van a una, pero cada uno, hay quien lo dirige, pero después cada uno trabaja libremente en el campo, bien de fútbol, baloncesto, de cualquier tipo de equipo. No sé si va por ahí. Bueno, no hay una respuesta correcta, es muy interesante. Incluso has elegido 3 metáforas que, aunque pueden tener puntos en común, también tienen particularidades. De hecho, la primera metáfora, la del universo, a mí me recuerda mucho a este concepto que hoy he recordado y que el otro día trabajamos, ¿no? Lo de equipos autoorganizados, autogestionados. Es como que hay una organización sin que necesariamente se vea quién es el que está moviendo los hilos. Bueno, muy interesante. Sí, bueno, muchas gracias. Nada. Adolfo. Mira, perdón, ¿sí? Un segundito, antes que me se olvide, que por si se me da cuenta que el nombre está cambiado, o sea, que he quitado los 2 apellidos, pero no porque yo quisiera, sino que estoy en una participación de medio ambiente gubernamental y entonces me han dicho que quito los apellidos, me han dado un número. Por eso está puesto 047. Ajá.
Que Vale. no es porque yo mi apellido no... Vamos, yo mi nombre y apellido por otro lado, no tengo nada que ocultar, me da exactamente igual. No, yo Pero estaba me habían dicho- pensando, si existe agente 007, pues pensaba que tú eras el No, no, 047. no, 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 sí, no pensaba que era tu apellido, pensaba que eras un agente no, secreto, no. pero vamos. Ah, me habían dicho ese, mira, quita eso por... Y por el 047 para... No sé por qué, pero bueno. Bueno, gracias por la No se vayan a explicación. coger los dedos a alguien. Vale. Adolfo, ¿ya has visto la dinámica? Aunque te acabas Sí. de incorporar, ¿te animas? Sí, claro, sí, sí. Además que lo tengo aquí. Que es que he oído a Chía y yo pensaba que había que compararlo con algo alimenticio, así que se me ha venido un aguacate a la cabeza. ¿Qué le vamos a hacer? 2, de hecho. ¿Por qué pienso que un aguacate es como una organización, no? O sea, al revés. ¿Por qué una organización es como un aguacate? Perdón. Bueno, pues mira, pienso que una organización es como un aguacate porque cuando entras en una organización al principio está muy dura de entrar y de formar parte de ella. Con el tiempo se va haciendo más blandita. Aparte el aguacate está buenísimo, o sea, a mí me encanta pertenecer a una organización y estar así en equipo. Y luego que combina con todo, o sea, con todo tipo de personas, yo creo que pueden entrar al final en una organización. El aguacate lo puedes utilizar para una ensalada, para un plato principal o para un postre. Y en el centro tiene un hueso duro, que es como un núcleo duro, que es un poco el que mantiene esa organización, vamos a decir, atada, ¿no? Unida. Y que en realidad no es un hueso, sino que es una semilla, de la cual puede germinar otro aguacate. Qué interesante. Bueno, muy interesante. De hecho, me ha dado hambre de aguacate. Fijaros, acabáis de hacer una de las cosas más importantes que se pueden hacer en relación a la cultura organizativa. O sea, lo que acabo de hacer con vosotras es algo que podríais hacer perfectamente en vuestras organizaciones, con sus matices, con su forma de gestionarlo, pero esto es precisamente la idea fuerza más importante de la cultura organizativa y tiene que ver con compartamos cuál es nuestro modelo mental de lo que es una organización, de lo que creo que es una organización. Y si os dais cuenta, me ha gustado mucho cómo lo habéis hecho, porque se han dado unas condiciones que son muy favorecedoras para la conversación. Primero, tengo la sensación de que os habéis respetado profundamente. Lo digo porque yo a lo largo de mi trayectoria profesional, aunque sigo todavía haciéndolo, ahora lo hago menos, pero durante muchos años he hecho muchas planificaciones estratégicas. He tenido que desarrollar muchas herramientas de gestión. Y una de las particularidades que tienen estas herramientas es que parece que sí o sí todas las personas tenemos que estar alineados hacia una meta, unos resultados comunes, ¿no? Y tiene sentido, tiene sentido. De hecho, es fácil imaginar, utilizando también el lenguaje metafórico, una cuerda en medio y uno tirando para un lado y otro tirando para el otro y al final no avanzas ni para un lado ni para otro. No estoy criticando eso, pero sí lo que creo es que nos faltan en las organizaciones conversaciones de suma infinito, no de suma cero. Esto es un concepto de economía que estoy utilizando, ¿eh? ¿A qué me refiero con suma cero? Suma cero es, tengo 2 caramelos, somos 3 personas y hay que repartir caramelos. Pues si reparto 2 caramelos, 3 personas, uno se queda sin caramelo, a no ser que partamos los 2 caramelos en trozos más pequeños. Bien, suma cero. Entonces, muchas veces en la vida, cuando tomamos decisiones, es suma cero. Me quedo en este trabajo, me voy a otro trabajo. Me quedo a vivir aquí, me voy a vivir a otro sitio. O sea, al final son decisiones dilemáticas, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que nos hemos acostumbrado tanto a tomar decisiones de manera binaria A o B que no nos damos cuenta de que hay muchas conversaciones que las podemos tener de suma infinito. Es decir, que no es tan importante que nos pongamos de acuerdo, sino el simple hecho de compartir nuestras miradas. Creo sinceramente que en las culturas organizativas lo que necesitamos es más conversaciones de cómo ve mi compañera la organización o su modelo ideal de organización. Imaginaros que somos un equipo natural. A mí me encantaría este ejercicio que acabamos de hacer,
porque me ayudaría a conocer mejor también vuestras propias expectativas. E incluso podríamos luego trascender e identificar qué nos falta para llegar a ese ideal. Porque si, por ejemplo, soy empático con Itziar y con María, pues diría, parece que entonces para vosotras es importante que nos organicemos. Y sin embargo, igual José Manuel da por hecho que una organización es lo más parecido a un universo en donde ya claramente sabemos lo que cada uno tiene que hacer. Me lo estoy inventando, pero lo que quiero decir es que ahí se abriría la posibilidad de poner encima de la mesa nuestras expectativas, nuestras necesidades, dónde estamos. Y a mí esto me parece fundamental cuando se aborda la cultura organizativa. Otra cosa que me ha gustado mucho es que estamos utilizando el lenguaje metafórico y nos sentimos cómodos con ese lenguaje. Mirad, también por una cuestión de formación profesional, suelo ser bastante preciso con el lenguaje. Y de hecho me gusta el lenguaje preciso. Había un filósofo, Wittgenstein, que bueno, hizo el Tractatus, un libro famoso en filosofía, y le dio muchísima importancia al uso del lenguaje. Y yo reconozco que desde que era adolescente me fascinó esa forma de apreciar el lenguaje. Pero a la vez, si algo he aprendido con la edad, es que se pueden decir las cosas desde otro lugar. Se puede tener incluso el mismo impacto o más si utilizamos un lenguaje más simbólico, metafórico, y eso está bien. Por lo tanto, poder hablar de cómo somos o qué queremos como organización y utilizar metáforas está muy bien también y lo podemos incorporar. Claro, cuando os estoy hablando de cultura organizativa, si os dais cuenta, del mismo modo que no quise haceros teorías sobre liderazgo, aunque os di algunas pinceladas, realmente con cultura organizativa pasa lo mismo. Yo no quiero explicaros las diferencias o los elementos que se dibujan, ¿no?, en una cultura organizativa. Pero sí es verdad que os voy a dar algunas pistas. No lo voy a desgranar, pero sí os voy a dar algunas pistas. La cultura organizativa es el retrato de cómo nos comportamos, de cómo pensamos, pero a la vez ese pensamiento al final modula la conducta, es decir, ese pensamiento se traduce en un comportamiento. Es decir, si yo, por ejemplo, soy una persona que me encanta la diversidad de opinión y veo que en este grupo hay hombres, hay mujeres, hay personas pues, de 30 o 40 años, hay personas de 50 años o más, y mi modelo mental es, oye, me encanta esta diversidad intergeneracional, género, etcétera, muy probablemente mi forma de relacionarme con vuestros comentarios pues son como el que estoy ahora trasladando, ¿no? Por lo tanto, mi modelo mental sí influye en la cultura que creamos en este espacio. Imaginaos que somos un equipo y mi forma de pensar se traduce en mi comportamiento y por lo tanto yo ya estoy contribuyendo a una cultura organizativa. Alguien dirá, bueno, entonces la cultura organizativa, ¿qué es? ¿La suma de las individualidades? Pues esto es lo más increíble de la mirada sistémica. No exactamente. En el momento que interactuamos dos personas o más, estamos creando un tercer elemento que le llaman. Es decir, es como si el sujeto colectivo pasa a ser un ente en sí mismo. Es como que lo importante ya no es los individuos y la suma de las individualidades, sino lo que generamos en conjunto. Esa me parece una de las mejores definiciones de cultura organizativa. La cultura organizativa es lo que somos capaces de transmitir como sistema. Y además, esto igual no lo encontréis así en los libros, ¿no? Cuando os metéis ahí en Google ahí buscando a ver qué es cultura organizativa. Pero es que ni falta que hace que estudiéis mucho más. O sea, simplemente es aceptar que cultura organizativa es lo que somos capaces de generar. Claro, la cultura organizativa tiene una parte muy formalizada y una parte informal. Incluso la parte formalizada puede ser consciente o inconsciente.
Y con la informal pasa lo mismo. Por lo tanto, tenemos ahí un cuadrante de varias combinaciones. ¿Qué es lo que clásicamente se ha hecho a nivel de cultura organizativa? Bueno, pues vamos a hacer un código de conducta. Vamos a establecer las normas de cómo se tienen que comportar las personas. Hay organizaciones que deciden hasta un código de vestimenta. Tú aquí no puedes vestir de cualquier manera, tienes que vestir de esta manera. Hay organizaciones que igual no lo han protocolarizado, pero lo que han hecho es, cuando han oído ocurriendo cosas, lo han incorporado. Por ejemplo, a veces también por presiones o tendencias o valores nuevos sociales. Por ejemplo, es muy fácil que ahora las organizaciones hagan una reflexión sobre el sexismo, las conductas sexistas que podemos tener en las organizaciones, cosa que igual hace 20 años, pues eso no se daba. Por lo tanto, las organizaciones también, pues vamos como intentando generar una norma subjetiva que le llaman, es decir, un comportamiento que el grupo considera como válido. La norma objetiva sería lo que igual la ley nos obliga, ¿no? Pero me atrevo a decir que la cultura organizativa sería algo así como la parte del iceberg que no vemos, es la parte enorme. Bueno, la vemos y buceamos. Y luego ya el cumplimiento de normas, etcétera, es parte de la cultura organizativa, pero eso está más en la parte del iceberg más pequeñita, ¿no? Ya sabéis la imagen del iceberg cómo es. Es mucho más grande la parte que no se ve, ¿no? La parte que está sumergida. Por lo tanto, sabemos que clásicamente las organizaciones han intentado regular esto, sabemos que ahora hay organizaciones que lo que hacen es atender a demanda cuando ocurre algún acontecimiento, es decir, en función de lo que ocurra, reaccionamos, ¿sí? Y también podría ocurrir que podemos abordar la cultura organizativa desde las conversaciones. Es decir, conversemos sobre nuestra identidad colectiva, sobre quiénes somos, pero no me refiero al propósito, a la finalidad, sino a... Es como cuando si yo os pregunto, ¿vosotros quiénes sois? Y seguramente me vais a hablar de cualidades vuestras, de comportamientos vuestros, de actitudes que tenéis, ¿no? Si Guillermo me dice, soy alguien reflexivo, pues me está ya definiendo una parte de su personalidad, y si yo me empiezo a relacionar con Guillermo, la cultura que generemos él y yo probablemente estará muy relacionado también con tener cierto tipo de conversaciones, de cierta profundidad, de cierto análisis, que es muy diferente a Adolfo, que es un juerguista y que igual dice, a mí lo que me gusta, me lo estoy inventando, ¿no? Eso no le conozco a Adolfo suficiente. Entonces Adolfo igual dice, bueno, pues es que para mí lo más importante es la felicidad y pasárnoslo bien. Y entonces, ¿qué tipo de cultura vamos a crear Adolfo y yo? Pues iremos más hacia ahí, ¿no? Por lo tanto, si queréis ser líderes, y ya sabéis que mi concepto de liderazgo es de coliderazgo, es decir, que todas las personas lideramos y participamos en el liderazgo de la organización, tenemos que ser personas que abran espacios participativos, que esto lo trabajaremos especialmente el próximo día, así que ya os animo a que reservéis el próximo miércoles de 6 a 8, porque vamos a trabajar la participación genuina, y os daré algunas claves muy interesantes. Y esto es lo que se hace en la cultura organizativa, o sea, dinamizar una participación para hablar de quiénes somos, de nuestra identidad, de cómo nos gustaría ser, de cómo entendemos que es una organización. Y creo que este es uno de los ejercicios más básicos que podríamos hacer en una organización. Pero ahora me gustaría también escucharos si esto que estoy diciendo es algo demasiado utópico, el hecho de abrir estas conversaciones, o es algo que podríais empezar a hacerlo ya. O sea, que podríais ir a vuestra organización, a alguna parte de la organización, y decir, oye, quiero que tengamos una conversación sobre quiénes somos, sobre cómo nos relacionamos, pero no desde el ver el fallo, sino podemos utilizar primero un lenguaje metafórico y luego os daré alguna pista más. Pero esto, ¿cómo lo veis? ¿Esto es algo interesante? ¿Es algo
que ya lo tenéis superado, que ya lo hacéis a menudo? ¿Es algo que podríais hacer mañana mismo o en las siguientes semanas? A mí me parece muy interesante. Creo que los debates, en este caso nosotras, que nos organizamos de forma asamblearia, son muy interesantes porque es una asamblea que hay personas que son bastante estáticas, que pasan los años y siguen siendo las mismas entidades y las mismas personas que representan esas entidades, pero luego hay otras entidades que van, vienen, entidades nuevas que se incorporan o se reincorporan después de muchos años, y dentro de esas entidades, pues personas que no siempre viene la misma representante, sino que, bueno, pues, por situaciones o laborales o de voluntariado varían mucho. Entonces hay algunos conceptos o algunas ideas que están asumidas, pero que quizás la mitad de la asamblea, en el momento que se asumieron y que hubo ese debate para asumirla, no estaban, y o no conocen, o quizás no estén de acuerdo, o habría que darle una vueltecilla. Entonces, hay muchas cosas que en Córdoba Solidaria constantemente revisamos. Y es, con respecto a lo que preguntaba, y es a veces cansado para aquellas que sí permanecemos, porque dice, otra vez hay que ver esto, pero, y es cansado, es un poco rollo, pero también entienden la necesidad de que hay cosas que no se tienen por qué dar por hechas y que hay que ir revisando, porque además, cuando las revisamos, pues siempre un poquito vuelta de tuerca tiene. Entonces, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Y luego, un inconveniente importante es que lo urgente se come lo importante. Hay que atender ciertas cosas y el tiempo que tenemos es limitado, entonces lo urgente se come lo importante. Y si tuvieras mucho poder en esa asamblea, mucho poder de influencia, de qué se puede hablar, ¿qué crees? Y pon un titular para ti, no hace falta ni siquiera que lo digas en voz alta, pero pregúntate qué es lo más urgente de la organización que se debería abordar. Y no hace falta que tengas ahora la respuesta. Llevaros, incluso ya tienes ahí tema de conversación con María. O sea, si ahora tuvierais que poner el cascabel al gato, pues, ¿en qué consistiría el cascabel? ¿Vale? Muchas gracias por la aportación. Bueno, bienvenido Rodolfo, Luis. En la medida que podáis y queráis, si ponéis la cámara mejor, solo Iván tiene permiso a no ponerla por unas limitaciones técnicas muy fuertes. Obviamente todo el mundo tiene permiso a no poner la cámara, pero es altamente aconsejable para facilitar la comunicación. Y si no, que sea decir con vuestra voz que me oís y que estáis ahí. Gracias, Rodolfo. Muy bien. Buenas noches. Yo estoy un poquito resfriado. Muy interesante. Vale. Bueno, pues muchas gracias. No sé si Luis, ¿quieres decir algo? Bueno, está ahí en modo más pasivo. Muy bien. Bien, pues continuamos. ¿Hay alguna otra reflexión en relación a mi pregunta que os he hecho de, oye, ¿y esto qué? ¿Esto se podría abordar en las organizaciones? ¿Puedo hablar? Sí, habla, claro. Bueno, sí, nosotros con Iván, que estamos en la misma organización, sí lo queremos abordar, porque para ser más equitativo y repartir tareas, opiniones, lo queremos hacer. Somos una organización que está creciendo muy rápido y al final va, como siempre, hay 2 o 3 o menos que trabajan y necesitamos ser más democráticos y que todo el mundo aporte y también trabaje, ¿no? Que no hay otra opción que democratizarse y que todo el mundo participe, si no, bueno, nos quedaremos solos. Están preguntando por el nombre de la organización, si se puede decir. Sí, Algarabía en Transición, de Málaga. Igual mejor escríbelo, así queda más... Bueno, si no te importa, ¿eh? Bueno, bien, gracias por la aportación. Creo que también José Manuel ibas a querer decir algo.
Sí, yo lo que quiero decir es que debe ser imprescindible y que para llegar todo en un fin común, que hay que ir con talante. Lo que pasa es que siempre o casi, pues, bueno, algunas veces o la mayoría nos encontramos con una serie de personas que por mucho que tú digas, no siempre es lo contrario de lo que digas. Entonces, el inconveniente que le veo yo en lo que es la organización, que van por un camino aparte, le puedes convencer, le puedes decir lo que sea, pero con ese tipo de personas no hay manera. A no ser que ceda con lo que yo diga. Es muy interesante. Probablemente algo de esto también abordaremos el próximo día, pero os adelanto alguna idea de cómo yo lo concibo. Antes he utilizado un concepto, ¿no? No os preocupéis que luego los palabras que digo los iré poniendo en el chat. Y he utilizado la palabra norma subjetiva, ¿no? Y norma subjetiva yo le llamo a que todo sistema, todo equipo, toda organización va creando unas dinámicas relacionales, unas conductas que son las esperadas. No sé, por ejemplo, es fácil intuir que yo estoy generando una cultura en este espacio de aprendizaje muy participativo, en donde cuando viene alguien, ha llegado más tarde, se le da cabida, se le invita a que participe. Yo suelo pedir con vuestro nombre propio que podáis participar. Entonces, ¿cuál es la norma subjetiva de lo que estamos generando aquí? Lo estoy poniendo como un ejemplo. Pues el hecho de lo lógico es participar. Y si alguien no participa, no pasa nada, no le vamos a expulsar. Pero la norma subjetiva ya le va diciendo que pertenecer a este grupo lo más probable es que necesitas participar activamente. ¿Veis un poco por dónde voy? Claro. Y así funcionan las dinámicas grupales. Vamos creando normas subjetivas. Entonces, la gestión del cambio se basa en generar normas subjetivas positivas para todo el mundo y ya sabes lo que es una campana de Gauss, es una distribución normal, ¿no? Es decir, tú tienes 100 personas y de 100 personas, por ejemplo, de este taller, pues imagínate, de 10 personas. De 10 personas, 2 o 3 están entusiasmadas. Igual hay 4 o 5 o 3 o 4, pues que no, bien, ha estado bien, pero puede que haya una o dos personas que digan, bueno, podría haber invertido mejor el tiempo en otra cosa. Entonces, lo más normal es que suele ocurrir esto. Entonces, esto nos pasa en las organizaciones también. Cada vez que queremos ir hacia un lugar, que implementamos un cambio, que proponemos algo, es muy raro que toda la organización diga sí. Siempre, incluso si dicen sí, igual dicen un sí a regañadientes, un sí más tímido. Entonces, ¿dónde está para mí la clave ahí? Lograr que la organización no se pare. Es decir, escuchar todas las voces, también las disonantes, pero no darles tanto peso como para que nos paralice. Y entonces yo le llamo a esto también aceptar la pérdida. Es decir, aceptar que no voy a conseguir que el 100% estén entusiastas con hacia dónde vamos. Luego, por otro lado, desde el punto de vista sistémico, es muy importante el rebelde, el que piensa diferente. Porque, si os dais cuenta, claro, las personas, cada uno tiene su idea perfectamente armada de lo que deberíamos hacer. Y cuando no hay más que ver, ¿no?, en la gobernabilidad de un país y las contrafuerzas que se hacen entre los diferentes partidos políticos. Es verdad que estoy poniendo un ejemplo que probablemente es algo que nos cansa ya, lo que pasa con el mundo de la política. Pero a la vez, esas contrafuerzas representan muy bien el enfoque sistémico. Porque si no hubiera rebeldía, si no hubiera oposición, iría todo muy rápido. Y seguramente tenderíamos hacia algo también muy negativo, que se le llama el pensamiento único. Es decir, el sistema no tendría posibilidades de tener pensamiento crítico. Para mí, ¿dónde está el truco o la clave? En que exista pensamiento crítico, que se escuche, que se permita que influya, pero a la vez no que bloquee.
¿Y esto cómo lo vamos a saber? Pues, por ejemplo, tenemos una reunión, debatimos un tema, más o menos se ha quedado de acuerdo, no de manera consensuada total, pero más o menos hemos logrado tomar una decisión. Y qué casualidad que en la siguiente reunión las mismas personas que no estaban de acuerdo vuelven otra vez a rebatir. Bueno, pues para mí esa es la línea roja. Es decir, oye, esto ya lo hemos debatido. Entonces, ahora toca tirar con lo que hemos decidido la mayoría o con el sistema de toma de decisiones que tengáis. Iván, ¿querías decir algo? Pues sí, hombre, verás, es que el tema de los debates, lo que observo es que se fomenta la dicotomía, se fomenta la divergencia en vez de la convergencia. Entonces, lo que vemos en televisión, lo que se nos enseña en las escuelas también, es a defender posiciones a capa y espada, y no se muestra la tendencia a avanzar. Lo que se busca es convencer. Estos son mis argumentos, estos son mis huevos, perdón por la expresión, pero es que es un tema muy masculino, como se plantea el tema de los debates, muy de macho, y no se busca precisamente el encauzar el debate siempre hacia la convergencia, porque al fin y al cabo, si lo que queremos es crear, lo que no podemos es enrocarnos en posiciones que destruyen y que excluyen. Entonces, ahí creo que hay que hacer un trabajo muy, muy fuerte en la facilitación de los grupos para evitar precisamente que se enconen posiciones o que se pierda el objeto de por qué estamos juntos en un proyecto, ¿no? Y por otra parte, pues decirte que muchas veces estoy observando en la organización donde estamos en que plantamos la semilla, hacemos el ejemplo, avanzamos, pero hay veces que tienes que retirarte y dejar al grupo solo. Es decir, como decir, ahora me ausento, os buscáis la vida. Y entonces es cuando empieza a ver que las dinámicas empiezan a fluir y las soluciones empiezan a salir del grupo. Porque a veces creo que estamos a nivel organizativo muchas veces demasiado acostumbrados a ese liderazgo que si el líder no ha dicho esto, no se puede hacer, ¿no? Y es algo contra lo que vengo luchando también. Gracias, ya me callo. Me gustan mucho tus dos planteamientos, además los dos. ¿Sí? Muchas gracias. Me gusta mucho. ¿Hay alguna otra reflexión que queráis hacer? Chiar, María, ¿os ha venido la pregunta, la urgencia, la pregunta que os tenéis que hacer al sistema? ¿De qué es lo urgente que tenéis que atender? No, la habéis dejado ahí en el congelador la pregunta. No, era por si acaso. Vale, muy bien. Vamos a seguir avanzando. Hay temas que estamos tocando que están muy engarzados con lo que vamos a ver el próximo día, también de participación genuina. Pero me gustan, porque precisamente le da un sentido y un hilo conductor. Fijaros que por ir aterrizando cosas que hemos dicho, abrir conversaciones sobre nuestra identidad, sobre nuestro modelo de lo que es o debería ser una organización, está muy bien, pero también eso se traduce en algo muy concreto y tiene que ver con los famosos lemas o modelos mentales. Es decir, todas las personas tenemos esquemas mentales a partir de los cuales yo me relaciono con el mundo y filtro el mundo y juzgo el mundo. Pero es que esto ocurre en las organizaciones. Por lo tanto, necesitamos identificar cuáles son los lemas que tenemos como organización. Por ejemplo, hay muchas organizaciones del tercer sector, es muy, muy habitual, que es tan importante la atención a los destinatarios, a las personas usuarias, es tan importante como la misión o la causa, que se olvidan, por ejemplo, de la sostenibilidad, de las condiciones de vida de las personas que trabajan, por ejemplo, en una entidad que tengan personas liberadas económicamente. Paradigmático, ¿no? Pero claro, eso al final está ahí muy calado. ¿Y eso qué conlleva? Pues frases del tipo, lo más importante es el proyecto, lo más importante son las personas a las que atendemos,
Y claro, desde ahí, si ese planteamiento, sobre todo lo hacemos con mucha rigidez, las personas tienen poco espacio para levantar la mano y decir, no llego a todo, estoy cansado, tengo problemas de estrés y estoy muy preocupado con el tema de la pandemia, tengo que atender a personas dependientes en mi sistema familiar, etcétera, etcétera. Pero claro, como haya un lema, me estoy poniendo en el extremo, pero como haya un lema de lo importante es la organización, pues como individuo, ¿cómo voy a yo poder expresarlo? Es un ejemplo. Me gustaría que hicierais ahora un ejercicio individual y luego os voy a poner en dos grupos, porque ya veo que empieza a haber más gente. Aleatoriamente os voy a poner en dos grupos para que podáis hacer confesiones. Confesiones del tipo, creo que estos son los lemas que están en mi organización. Un lema no... Un lema, un mandato, no tiene por qué ser algo negativo. A veces lo tenemos identificado como negativo, a veces como positivo, a veces como neutro. No sé, por ejemplo, hay organizaciones que igual su lema es hay que esforzarse, el esfuerzo es lo más importante, hay que dar más. Y es una organización que se siente muy cómodo con esa forma, ¿no? de pensar. ¿Vale? ¿Se ha entendido un poco el ejercicio? O sea, lemas, mandatos que estén en vuestra cultura organizativa, obviamente desde el observador que cada uno es. Igual otro compañero de esa misma organización, pues no te diría lo mismo. Pero bueno, vamos a darnos autoridad y vamos a identificar mandatos, lemas que estén en vuestra cultura organizativa. Os voy a dejar un par de minutos trabajo individual y en breve os voy a poner en dos grupos para que podáis debatir. De hecho, voy a quitar la grabación. Sospecho que se os ha quedado corto, ¿verdad? ¿O no? ¿Os ha sobrado tiempo? Es que Iba habla mucho. Claro. Y ahí también tenemos un aprendizaje, claro. ¿Y cómo garantizamos que todas las voces sean escuchadas? Pero a la vez es interesante escucharle a un miembro, ¿no? Que igual tiene mucho que decir. Bueno, de esto hablaremos el próximo día, todo el tema de gobernanza, gestión participativa. Bueno, gobernanza son muchas cosas. Entrar mucho en gestión. Por alusiones yo respondía a preguntas. Sí. Bueno, bien. Por cierto, ¿estáis leyendo? Si vais al chat, ¿leéis lo que he escrito? ¿No? Vale. No os preocupéis, espero que pueda copiar y pegar. Claro, yo he estado escribiendo mientras estabais en salas y parece que el sistema no os permite leer si no estáis en la sala. Vale, pues luego hago copia y pega y ya está, porque me pega una currada. Bien, no os preocupéis que espero que pueda hacer copia y pega. Contadme aprendizajes que hayáis obtenido. No pongáis otra vez en el grupo grande la reflexión que habéis hecho en el grupo pequeño. O sea, no repitáis, no, pues yo he dicho fulanito, sino aprendizajes. Cosas que os hayan llamado la atención. Empiezo yo porque me tengo que ir. Venga, dale. Una de las cosas más importantes es que saber escuchar y saber hablar. O sea, saber hablar y saber que te escuche. No sé si me hago un poco el lío. Ahí hemos estado todos escuchando atentamente y todos hemos hablado, con lo cual hemos participado al 100%. No ha habido ningún problema ni ha habido todo el mundo contento. Vamos, así lo he visto yo. Creo que si se hubiera que hacer algo, nos pondríamos de acuerdo. Claro, es interesante cómo lo planteas. Y aquí alguien podría decir, bueno, claro, es que estamos aquí en un espacio, pues que aunque sea por educación, pero fijaros que para mí sería un éxito si os lleváis alguna idea, pero no una idea porque yo os la he enseñado, sino una idea de lo que habéis sido capaces de generar para que se dé eso que estás diciendo, José Manuel. O sea, es decir, si yo quiero trasladar a mi organización reflexiones de este estilo, ¿qué necesito activar en la participación
para lograr que la gente pues aporte con valor, escuche. Esto yo creo que es lo tener buen interesante. talante, escuchar a todos los que quieran decir algo y sacar conclusiones de eso, que a lo mejor pueden ser positivas. Igualmente, tú puedes tener una idea muy buena, y creer tener la razón, pero alguien te habla de otra forma diferente, lo ve desde otra perspectiva y te das cuenta que no tenía el 100% la razón. Claro. Con lo cual, pues hay que seguir la línea de esa persona. No sé si más o menos... Sí, de hecho, me voy a detener un poquito en este comentario y luego seguimos hablando, ¿eh? Hay una herramienta súper sencilla que se llama la alianza. Lo escribo en el chat. La alianza es una especie de contrato social en donde definimos cómo queremos relacionarnos. A esto le podemos llamar también metalenguaje, es decir, hablemos de cómo hablamos. Hablemos de cómo hablamos. Y os lo digo porque hay equipos, hay organizaciones que solventarían muchos problemas si antes de empezar a debatir mínimamente hacen una alianza. Para que os hagáis una idea, una alianza se puede hacer de muchas maneras, pero preguntas básicas que podríamos establecer en una alianza. Por ejemplo, ¿cómo queremos tratarnos en esta reunión? En caso de conflicto, ¿qué nos puede ayudar? Lo estoy poniendo ahí, ¿eh? ¿Qué nos puede ayudar? ¿Sí? ¿Qué pido al grupo? Voy a salir. Perdona, voy a Vale, salir. José Manuel. Buenas tardes, encantado y gracias por todo. Nada, gracias a ti. Pronto, ¿vale? Hasta el próximo miércoles. ¿Qué pido? ¿Qué oferto? ¿Qué ofrezco? Es decir, no hay una batería precisa de preguntas, pueden ser todas las que queráis, pero lo interesante de la alianza es, antes de abrir el diálogo, vamos a preguntarnos qué necesitamos. Y esto se pone ahí en un papelógrafo y se invierte 5 o 10 minutos, quien quiera puede hablar, y lo tenemos ahí como si fuera una especie de decálogo de cómo nos vamos cómo vamos a conversar. Vale, bueno, esto ha nacido de una idea que al escucharle a José Manuel. Sí, venga, disculpa. el resto. Disculpa Sí. que te interrumpa. Vamos a ver, yo he visto una facilitación en la que se usan sombreros. En el caso de... Sombreros de bono. Sí, sombreros de color, uno es de proposiciones positivas, otras son más para criticar, otras son para hablar desde sentimiento, otras hablar desde la razón o el pensamiento. Lo digo a la hora de hablar como hablamos, es una facilitación que se utiliza muchas veces para conducir la asamblea. No sé si te parece algo adecuado la idea nuestra siempre es hacer la facilitación antes, ¿no? Para sentar las bases, como tú dices. Sí. Lo que planteas, Iván, es muy interesante, os lo he puesto en el chat, se llaman los sombreros de bono. Es una metodología muy concreta, muy intuitiva, que además se puede hacer de varias maneras. Se puede hacer que haya personas que tengan un sombrero, es decir, un rol. Pues yo me voy a poner observando los puntos más negativos, yo los puntos más positivos, yo voy a poner las emociones, yo los hechos más racionales. Entonces, se puede hacer por color, esto si os metéis en internet, lo tenéis, sombreros de bono. Y se puede hacer de esa manera, es decir, que te reparten los roles. Aquí esto está muy conectado también con roles Belvin, no es lo mismo, pero digo que hay como muchas metodologías relacionadas con reparto de roles, o se puede hacer que todas las personas pasan por todos los sombreros, pero se hace con orden. Es decir, si yo soy el dinamizador y estamos, por ejemplo, imaginaos, evaluando un proyecto, pues yo en un momento dado puedo decir, venga, ahora estamos en el sombrero rojo, entonces vamos a hablar de cómo nos hemos sentido, vamos a traer un diálogo emocional, ¿sí? ¿Se entiende un poco? Bueno, es súper sencilla, tan sencilla la metodología que no voy a explicar más, lo tenéis en internet. Muchas gracias, Iván, por traerlo. Yo me estaba refiriendo a otra cosa, pero en realidad estamos hablando de lo mismo. O sea, hablemos como hablamos y a veces utilizamos
metodologías, tecnología social para generar participación, y cualquiera de las dos herramientas, tanto la alianza como Sombrero de Bono, tienen el mismo objetivo. ¿Sí? ¿Vale? Gracias. ¿Algún otro comentario de aprendizaje o de algo que os haya surgido? Las similitudes, que aunque personas de distintos colectivos hemos dicho lemas y los hemos reconocido en los nuestros. ¿Vale? Gracias, María. ¿Qué más? La importancia del diálogo y de llegar a acuerdos y conclusiones comunes. Vale. Yo ahí diría, haciendo de abogado del diablo, siempre hay que llegar a conclusiones comunes, pero está bien. Esto también lo veremos el próximo día, porque a veces hay conversaciones que no son de conclusiones, ¿no? A veces hay conversaciones que son de justamente pensamiento divergente y expansivo y lluvia de ideas, ¿no? Pero, bien, gracias. ¿Qué más? Esto dependerá de la organización, claro, pero bueno. Dejar una cierta libertad a los equipos para que cometan sus propios errores. Ajá, interesante, ¿no? De hecho, esto es un tema que se estudia mucho también, ¿no? La cultura de la gestión del error. ¿Sí? Muy interesante. Sí, nosotros sobre todo trabajamos la autogestión. Quiere decir que cada grupo intentamos que sea autogestionado, que no haya dependencia de la directiva, ¿vale? Para que haya un avance totalmente individual, y es verdad que funciona bastante bien. A nivel directivo, así nos falta bastante que se trabaje entre todos, que sí, que todo el mundo aporte, no solamente vengan a las reuniones, pero también aporten y trabajen más. Por eso es difícil de llegar, y es un poquito la idea que tenemos por este curso, realmente, esta charla. Pero sí, la autogestión es muy importante. Yo creo que hay que dejar a la gente que se autoorganice, se autogestione y también fracasen, que eso tampoco, no pasa nada. Bueno, gracias, Rodolfo. De lo que hemos hecho en el anterior ejercicio. Analogías. Después lo vamos aterrizando. ¿Cómo? Bueno, tengamos una conversación sobre cuáles son los lemas, modelos mentales que nos están influyendo. Siguiente paso, es verdad que hemos metido ahí entre medias tecnología de participación, como puede ser hacer una alianza, como puede ser aplicar los sombreros de bono, pero siguiente paso, ¿cuál sería? Trabajar desde los comportamientos observables. Fijaros, cuando hablamos de dirección por valores, y doy por hecho que, bueno, dirección o participación por valores o liderazgo por valores, significa algo así como que queremos que nuestros valores, nuestro ideal de organización, nuestro ideal de participación, se traduzca luego en nuestra cultura organizativa. Se supone que esa es como la definición, ¿no? O sea, ¿por qué pongo en valor mis valores? Pues, ¿por qué? ¿Porque quiero que me hagan una estatua cuando ya no esté aquí? ¿O realmente es porque entiendo que los valores son algo que me dignifican, son algo que me ayudan a ser quien soy? Claro, si os dais cuenta, todas las organizaciones, en algún momento, especialmente si han hecho algo de planificación estratégica, pues se tienen que enfrentar a esta pregunta, ¿no? ¿Y cuáles son nuestros valores? Claro, el mayor error que solemos cometer aquí suele ser que pensamos que nuestra cultura organizativa es esos 5, 7, 10 valores que tenemos ahí en la lista, que por cierto, como son tantos, tengo que ir a leer la lista. A mí siempre me ha llamado mucho la atención cuando, si algo es muy importante para ti, no tienes que ir a leerlo, lo tienes interiorizado. Entonces, una de dos,
o la lista es muy larga, o realmente haz que sea una lista importante y que te represente. Porque si yo ahora os pregunto, ¿cuáles son los valores de vuestra entidad? Imaginaos que eso es una reflexión que hicisteis en su día y está escrito. Como tengáis que ir al documento a leerlo, mal vamos. Por lo tanto, si no somos capaces de retener tanto, por lo menos vamos a quedarnos con 1, 2 o 3 ideas fuerza, pero realmente ser coherente con ellas. ¿Y qué significa coherencia? Significa que identificamos los valores, les ponemos un nombre, los describimos e identificamos las conductas observables. Esos 3 pasos. Nombro, describo y identifico con indicadores tangibles, conductas observables, coherentes o incoherentes con ese valor. Y esto es algo que yo he detectado que muchas organizaciones no hacemos. Incluso esto lo podéis llevar a vuestra vida personal también. Cuando las personas nos llenamos la boca de, no, porque esto es un valor en mí. Ya, pero, por ejemplo, no sé, no, para mí es muy importante la lealtad. Ajá. Vale, ¿qué es lealtad para ti, Iván, Adolfo, Rodolfo, Chías, María, Guillermo? O sea, tenemos que mínimamente ponernos de acuerdo, ¿no? ¿Qué es lealtad? ¿A qué le estamos llamando lealtad? Y ahí sí tenemos que intentar que esos debates vayan a un mínimo común denominador. ¿Qué es lealtad? Tenemos que hablar de esto. Y luego encima no vale solo con hacer una buena descripción colectiva, sino necesitamos traducirlo en comportamientos observables para que no haya duda de qué estamos hablando. Porque ¿qué es lealtad? Porque igual lealtad, para mí, tal y como la hemos entendido, es no criticar a un compañero. Y eso es realmente el concepto de lealtad que queremos. Y entonces eso nos genera un debate todavía más rico, porque estamos hablando del comportamiento moral, que por cierto, toda conducta humana es una conducta moral. Toda conducta humana, cualquier conducta de supervivencia, de autorrealización, de amor, de odio, toda conducta es moral. ¿Por qué digo que toda conducta es moral? Porque somos un animal moral. Eso quiere decir que juzgamos moralmente todo, absolutamente todo. Que alguien dirá, bueno, Ander, ¿qué te has pasado? Si yo no te estoy juzgando moralmente. Sí, sí me estáis juzgando moralmente. Igual no hacéis un debate de, ¿Ander es buena persona o es mala persona? Vale, no hacéis ese debate. Pero consideráis si lo que yo estoy haciendo está bien, no está bien. O sea, tenéis una opinión, estáis juzgando permanentemente. Bueno, igual no estáis todo el rato juzgando, pero en principio todo comportamiento es susceptible a ser juzgado. Por lo tanto, si somos seres morales, tenemos que aterrizar, ir al barro y decir, a ver, este comportamiento en concreto. Esta persona ha visto cómo su compañero ha estado robando dinero, pero como es su amigo y no quería que le despidieran, pues ha tomado la decisión de no informarlo al resto de la organización. Ni siquiera os lo planteo como dilema y hacer aquí un dilema, a ver qué habría que hacer. No voy a entrar en eso, que es muy interesante, pero no lo voy a hacer. Esto, Gui, para cuando armes un taller sobre ética, trabajamos este tema. Pero ahora vamos a quedarnos con, tenemos que hablar de este tema. Vamos a hablar de cuando alguien mete dinero en la caja. Tenemos que hablar de, bueno, de todas las situaciones que nos ocurren en nuestra vida, en nuestra relación. Bueno, todas, o algunas de ellas. Esos 3 pasos. Identificamos el valor, describimos con un mínimo común denominador, que es ese valor para nosotros como entidad, y establecemos los comportamientos observables que son coherentes con ese valor o que son incoherentes con ese valor. ¿Vale? Bueno, y con eso no falláis. Para mí, una buena reflexión de cultura organizativa también incluye esto. También incluye esto. Bien, os voy a poner a hacer un ejercicio. Yo voy a quitar el audio y la cámara, estoy aquí todo el rato, pero lo voy a quitar para no intimidaros, porque realmente estoy aquí. Y quiero que tengáis un debate como si fuerais una organización
sobre un valor. O sea, elegid un valor, no perdéis mucho tiempo en qué valor. O sea, elegid un valor, empezar a hablar de ese valor, de qué entendéis cada uno que es ese valor, y luego lo vais a tener que aterrizar a comportamientos que, si los tenemos, son en coherencia con ese valor, o al revés. ¿Se entiende? Venga, algo ágil, ¿eh? No entréis ahí en grandes debates, algo ágil, y no hace falta que todo el mundo participe. Venga, os dejo. A ver qué sale. Venga, Iván, tú que hablas mucho. A ver, ¿dónde están los líderes? O las lideresas. Venga, ¿qué valor vamos a poner? Oh. Iván, ¿dónde andas? Estoy aquí, pero es que después decís que hablo yo siempre. Venga, yo voy a proponer un valor. Venga. Equidad. Ahora va y lo casca, dicen por aquí. Venga, tenéis el valor, equidad, y claro, alguien dirá, joder, te voy a tener que ir al diccionario, no sé ni lo que significa la palabra equidad. Bueno, bienvenido sea. Venga, a por ello. ¿Qué entiende cada uno por equidad? Venga, dadle. Al mismo esfuerzo, mismo compensación. No, es que esto queda muy económico. Pero bueno. Pero Adolfo, es muy interesante lo que estás haciendo. Traes el tema económico porque es una dimensión que hay que incorporar en la vida. Así que está muy bien. Que soy economista a la base. Entonces, y qué bien que tengamos un economista en el grupo. Así que está muy bien. Sí, dentro de un grupo el trabajo muchas veces no es muy bien repartido y eso es un problema bastante común. También se puede referir un poquito a la equidad, ¿vale? También. Itziar, ¿no puedes hablar, no supongo? Pues lo escribes o... Vale. Sí, porque estábamos hablando varias, y digo, pues lo escribo. Ah, bueno. Y como lo he copiado del diccionario, digo, pues no. Hombre, a mí me gusta esa definición. Sí, bueno, si queréis, nombro lo que dice al hacer una búsqueda en Google: equidad, nombre femenino, cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones. Y la segunda sección que pone aquí es cualidad que consiste en no favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra. Tiene muy poca chicha este valor, porque Sí, o sea, que no va a joder, tocar. a mí sí que me lo parece. La segunda definición me ha parecido... No sé yo si estoy muy de acuerdo con esa segunda definición, la verdad. Vale, y un objetivo muy importante es que seáis capaces con vuestras palabras, independientemente si estáis a favor o en contra de esa definición que habéis encontrado, que es un recurso que habéis utilizado, pero tenéis que ser capaces de, con vuestras propias palabras, y no tiene que ser una única frase para todo el mundo, pero ¿cómo le contaríais a otra persona que en esta organización es importante la equidad? ¿Vale? Y este es el objetivo, intentadlo, con vuestras propias definiciones. Obviamente son definiciones que van moldeándose gracias al debate y a la influencia del otro. Hombre, la equidad en una organización debe ser importante porque significa que conoce las necesidades o de dónde parte esa persona. Si conoces eso, eres capaz de dar respuesta a la medida que lo necesite. Que la organización será capaz de dar respuesta a cada persona y por tanto conocerá la situación de cada persona en el ámbito que corresponda a la organización, claro. Yo creo que dentro de un grupo hay que tener equidad porque hay personas a lo mejor que en esos momentos, por el momento en concreto, a lo mejor no participan o no aportan o solamente escuchan. Hay que darle la misma oportunidad que al que trabaja, que aporta, porque en cualquier momento va, como digo yo, despierta. Y eso ya no ha pasado mucho. Hay gente que no asistía a nuestros mercados, a otras cosas,
y de pronto va a dejarle el espacio en su participación, va a despertar y han aportado mucho más que incluso que yo. Venga, Pues Iván, se queda vamos con a nada. hacerlo ya. Que te veo con ganas, Iván. Pero cortito, cortito, ¿eh? A ver. Rodolfo, tú le defines la equidad como dar la posibilidad de participar a las personas en el mismo grado o en el mismo... Sí, hombre, dentro de un grupo de una organización hay gente que a lo mejor tú piensas que no participa, porque no aportan nada realmente. E incluso nosotros, hay gente que ni asistía apenas, pero se ha mantenido y en su momento, cuando han visto su momento, pues yo creo que todo tiene un momento, han arrancado y han aportado muchísimo a la organización. Por eso es una equidad también de no perjudicar al que no aporta en ese momento o al que no está presente, de dejarle la oportunidad en su momento, cuando él determine que le toca o que le gusta o que lo que sea, arranque y trabaje para la organización. Porque muchas veces yo soy el primero a hacer eso. Este no hace nada, y lo he dicho muchas veces, este más lo que hace es charlar y no hace nada, no trabaja. Pero es verdad que de 10, que uno nada más arranque y trabaje con el movimiento, muchas veces aporta muchísimo. Eso es un poquito, tener un poquito de, creo que es equidad, vaya, de dejar la misma oportunidad para todos, para el que trabaje y el que no trabaje. Contextualizando igual la situación personal o la situación de cada persona, ¿no? Efectivamente, a eso se refiere Rodolfo. No es un movimiento excluyente, sabemos que esto funciona como olas, es decir, hay momentos en los que hay mucha efervescencia, otras veces pues que hay cierta participación que entre comillas es de conveniencia, o sea, entre comillas digo porque, por ejemplo, durante el confinamiento duro, las actividades de voluntarios, que era una oportunidad de la gente para saltarse entre el confinamiento, pues había una participación muy interesante, ¿sabes? Que ahora mismo, como está todo el mundo también a sus labores, es más complicado de conseguir ese flujo, ¿no? Pero vamos a ver, como decía antes, las cosas salen cuando tienen que salir. Entonces, aquí hacemos lo mismo en este aspecto, es decir, la gente que quiere participar no se excluye al que no participa en ese momento, sino que se le informa o se dan ocasiones para que cada vez se pueda fluir. Y en cuanto a la equidad, a mí hay una de las dos acepciones que he leído, la cualidad que consiste en no favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra. Pues claro, ahí estamos hablando de la discriminación, viene por la parte de la discriminación positiva, ¿no? Que muchas veces hay que tener cuidado con eso porque puedes estar luchando, o sea, perjudicando precisamente la equidad. Bueno, en el caso de lo que es esta reflexión, la equidad en una organización es precisamente dar, en nuestro caso lo que buscamos es dar ocasión a todo el mundo a que pueda aportar en un momento determinado, sin obligación de que sea en un momento determinado ahora, sino en el momento en que está en disposición de hacerlo. Y el trato el mismo, es decir, si una persona se va porque en un momento determinado las circunstancias le hacen no estar en los puestos de responsabilidad, no se cierran nunca las puertas para que vuelvan a incorporarse. Luego hay otra cosa, que es que en todas las organizaciones aparecen casos de cierto parasitismo. Bueno, eso también es inteligencia de la organización, el ubicar a esas personas, y generalmente acaban teniendo un lugar residual dentro de ella. Pero vamos, porque el propio grupo las va excluyendo. Y ya está, que si no hablo yo añado un verbo a lo que has dicho, de aportar y recibir. Y con eso, para mí, esa definición, para mí está bien.
podríamos avanzar, vamos a imaginar, obviamente esto habría que dar un tiempo para que vaya generando un pozo, sería muy interesante, hay diferentes técnicas que te hacen que luego todas las personas con sus palabras puedan expresarlo. Bien, pero como lo que me interesa es simplemente avanzar en cómo sería un ejercicio así, ¿podéis por favor ir ya a los comportamientos así más claramente observables, coherentes e incoherentes con esto? Ejemplos concretos. Y claro, obviamente, como no sois una entidad natural, o sea, un equipo natural, traed algo, vamos a hacer un Frankenstein, traed algo de vuestra organización. Buenas y malas prácticas. Como en total no vais a decir los nombres de las personas concretas que lo hacen. Pues mira, hablando de parásitos, hay una iniciativa que pusimos en marcha en la que queríamos que se autogestionaran las mismas personas que lo pidieron, que pedían que hubiera una cierta conversión de nuestra moneda social a la moneda euro, ¿no? Bueno, pues lo pusimos en marcha, pero con la condición de que si había un fondo que se crease en euros para ese propósito, había que tener un reglamento consensuado por todos en los que participasen con la redacción. Bueno, yo puse en marcha todo, puse el documento base donde trabajar, organicé las primeras reuniones y quise dejar que eso fluyera. Pero no tenía, o sea, lo que venían era a que le hiciera uno el trabajo y que pudieran tener una fuente de ingresos en euros a costa del trabajo de los demás de la organización. Yo lo que hice fue dar el paso atrás, ver si se organizaban o no, y por la forma, o sea, o por el propósito que tenían, que hablando de lealtad que decía antes Ander, no eran leales al propósito de la organización, pues acabaron alejándose. ¿Vale? Interesante, y se parte de una experiencia, bueno, en este caso, como insisto, ¿no? El ejercicio no es que realmente lleguemos ahí a finalizarlo, pero luego todo eso habría que traducirlo en algo, o sea, ¿cuál sería el comportamiento? ¿Me explico? Pero bueno, me ha gustado mucho escuchar el testimonio, pero lo digo por si otras personas queréis reducirlo a un comportamiento. No sé, es como algo muy simple. Es como si digo, pues para mí transparente es decir la verdad o no mentir, ¿vale? Digo que también podéis utilizar así como frases que definan comportamientos fácilmente observables. Muy bien. Venga, ¿más? Hombre, lo comportamiento más común es el típico que se mete en una organización, una dirección, opina mucho, da mucha idea, pero no trabaja. Es un comportamiento bastante común. No sé por qué si nos movemos en un tema de transición, hay mucha gente alternativa, pero es un comportamiento bastante común, y es verdad que a los que trabajan realmente a los cabreas, porque sí que está muy bien de opinar, pero yo casi prefiero una persona que trabaje y se equivoque a una persona que opine y que no haga nada, realmente. Es un poquito mi opinión, ¿vale? Y eso es bastante común. Muchas opiniones, hay que hacer, pero al momento de hacer, nadie se mueve. Estamos acostumbrados a que todo el mundo no haga todo, levantando por la mañana, vamos al trabajo, ya hemos cumplido, compartimos en internet, ya hemos cumplido, y con eso vayamos hecho el día. Y eso es el común de todos los días y de todas las organizaciones que estoy. Incluso luchando contra la mega planta solar, tenemos lo mismo. Somos 4, pero nadie dice sí, muy bien, muy bien, muy bien, pero nadie se levanta o se engancha delante del ordenador cuando sale del trabajo, o va a mesa informativa o a buscar propietario, nada. Todo el mundo sí, muy bien, hay que hacer esto, pero es difícil que la gente actúe. Eso es muy difícil. Bueno, no sé si el ejercicio, pero creo que lo que acabas de comentar, Rodolfo, es que es todo lo contrario a lo que es la equidad. Porque entiendo que la equidad es partir de qué puede aportar cada persona. Y si mi aportación a la organización es idea, que a lo mejor otra persona no aporta porque no tiene esa capacidad de imaginación, pues oye, aplaudamos y demos la bienvenida a esa idea que es la aportación de esa persona. Y luego hay otras personas que no son tan imaginativas, pero tienen más tiempo, más energía, más fuerza de trabajo, y lo que aportan es
ese tiempo porque lo tienen, pues también hay que valorarlo, pero la equidad, que es lo a lo que estamos hablando, lo que parte de que no todos tenemos la misma situación, no todas tenemos las mismas herramientas y no todas, por tanto, vamos a aportar lo mismo, sino que vamos a aportar desde puntos distintos lo que somos y tenemos cada una. Y así la organización debe acogerlo y valorarlo. Porque esperar que todo el mundo aporte lo mismo supondría que todas partimos de la misma base y en general no es así. Porque la mayoría de organizaciones, pues las personas son voluntarias y aportan el tiempo que tienen, que muchas veces es escaso, la energía que tienen, que muchas veces es escasa, la situación no es la misma según la edad que tengamos, la situación familiar que tengamos, la situación laboral que tengamos. Entonces, o sea, no estoy de acuerdo con tu planteamiento. Entiendo que parta de una situación específica que obviamente sin conocer, pues no podemos valorar, pero no sé. Cuando tú dices esto, cuando hay un equilibrio, ¿me entiendes? Ahora, cuando tienes más personas que opinen, que trabajen, ya el equilibrio no está, ¿me entiendes? Por eso es difícil de encontrar el equilibrio. Pero es verdad que, bueno, yo te digo personalmente, no me gusta contar mi vida, pero yo es que no tengo tiempo para nada. Y yo creo que la gente con menos tiempo son los que más hacen. Hay excepciones, es verdad que hay excepciones, pero yo creo que los que tienen más tiempo, la mayoría, el 90%, son los que menos actúan. ¿Por qué? Porque mayormente si tú miras a la gente que se mueve, tienen como yo 3 niños, trabajo, campo, 2 asociaciones. Bueno, yo te digo, francamente, no me acuerdo la última vez que fregué los platos en mi casa, últimamente, de hace un año que estamos liados, y yo creo que por eso te digo que cuando tú tienes un equilibrio en la directiva, por ejemplo, ¿vale? Que algunos aporten, todo el mundo aporta realmente, porque no creo que una persona como Iván, por ejemplo, que está muy cualificado, no aporte nada. Cada vez que vamos a la directiva es el más que más trabaja, el que más aporta. Pero hay gente que aporta incluso más, pero después no hacen nada, ¿entiendes? Y eso cabrea al que trabaja. Aunque está muy bien, bueno, una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Y eso es lo que decía antes, que es un problema, yo creo que tiene que ser a nivel de muchas asociaciones, de gente que realmente la asociación necesita un mínimo de personas que trabajen, que sí, puede haber personas de ese tipo, tú puedes decir, mira, como digo yo, vamos a dejarlo, vamos a ver si arranca, vamos a ver si arranca, vamos a ver si arranca, y cuando te das cuenta que no arranca, vaya, tiene que tomar la decisión, ¿no? Porque contamina, ¿entiendes? Contamina, porque cuando ves ese tipo, y es verdad que hay gente que son muy galables desde la boca, pero le cuesta arrancar, y eso es un problema a todos los niveles, vaya, yo te digo francamente, no solamente a nivel asociativo, y es una cosa que creo que, no sé, a ver si la gente despiertan ya y se despegan de la tele, como digo yo, y hacen otras cosas. Y eso, te digo, es un problema real, y yo creo que todos, en todas las asociaciones, tienen que tener, o no sé, nosotros tenemos una asociación muy atractiva, donde se pega mucha gente de ese tipo, pero nosotros, de verdad que somos bastante abiertos, intentamos dejar fluir, pero te puedo decir que yo, bueno, soy actualmente el presidente, y Iván va a ser el futuro presidente para dar una, por lo veo normal, que sea una cosa que se mueva, pero desde la directiva, ahora mismo el equilibrio nuestro no está, no hay equilibrio. Y muchas asociaciones, el movimiento anterior, que se llamaba COVID Transición, falleció por eso. Falleció porque la gente que trabajaba, que hizo un trabajo espectacular aquí en la zona, desapareció porque ya se cansaron de trabajar ellos nada más, y lo otro solamente opinar, y al final se disolvió. Y es una cosa que... Es muy interesante escucharos. Creo que estáis diciendo cosas muy ricas y que necesitáis expresar. Desde ahí, enhorabuena. También creo que os está costando aterrizar esta parte del ejercicio. Y eso nos puede dar también bastante información. También es cierto que puede estar influyendo que sois un Frankenstein, es decir, que no sois de la misma entidad. Pero, ¿qué sería para mí un ejercicio como más impecable en esta fase? Ser capaces de traer cosas muy concretas, muy concretas. Ander, tú eres leal cuando
me dices la verdad, piensas en mí tanto como en ti. O sea, son como cosas así, como muy concretas. Incluso hasta todavía podemos concretarlo mucho más. Participación equitativa, pues participar un porcentaje, claro, no vamos a medir las palabras que uno dice, pero por ejemplo, en movimientos asamblearios, bueno, pues el venir a las asambleas en un porcentaje determinado, al menos. Cuando estás en la asamblea, dar tu opinión, igual no siempre, pero más a menudo que quedarte callado. ¿Sí? Entonces, entiendo que es difícil lo que os estoy diciendo y de hecho quiero seguir avanzando porque no es el objetivo de hoy que aprendáis a hacer esta metodología, pero por lo menos llevaros la reflexión de, vale, cuando hablamos de dirección por valores, cuando hablamos de ir generando una cultura organizativa basada en valores, que estoy dando por hecho que es un buen paradigma con el que os queréis funcionar una entidad social, bueno, también las empresas deberían, ¿no? Pero bueno, mínimo economía social y tercer sector. Al menos saber que no se trata de solo hablar de valores, sino se trata de concretar esas conductas. Porque lamentablemente las personas en nombre de los valores hacemos barbaridades. Barbaridades. O podemos dejar de escuchar al otro, porque activamos lo que se llama la superioridad moral. Porque yo creo que lo estoy haciendo bien y la otra persona no. Mira, os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Es verdad que me salgo de lo que es la organización. Imaginaos una persona que es infiel a su pareja. Nosotros socialmente, como sociedad mayoritariamente monógama, o por lo menos de declaración, hay una presión para que eso se dé. Entonces, cuando alguien no lo es, rápidamente se le castiga. Bueno, si es mujer, se le castiga más. Por lo tanto, la sociedad intenta moldear la conducta de las personas atacando ahí, ¿no? Claro, sinceramente, ¿no es algo más complejo? Es decir, cuando una persona es infiel a su pareja, probablemente no está siendo el síntoma de algo, de otra causa. Entonces, os lo pongo como ejemplo para que veáis que esto no se trata, que no es tan simplista, no es tan superficial, sino que hay que ir todavía más profundo. Entonces, cuando hablamos de un valor, realmente hay que ir lo más profundo posible y observar las conductas más profundas posibles. Porque igual pensamos que cuidar a nuestros hijos es hacerles los deberes y resulta que eso no es cuidar ni hacerles autónomos. Eso es resolverles la papeleta a corto plazo. Estoy poniendo así ejemplos como muy domésticos porque son los que más fácilmente podemos entender, ¿vale? Bueno, me gustaría dejarlo aquí porque nos quedan pocos minutos y me gustaría ofreceros un cuarto ejercicio. Ya veis que hoy estoy siendo muy práctico. Estoy siendo muy práctico porque creo que son ejercicios que podéis hacer sin que necesariamente seáis expertas en dinamización y seáis coaches, etc. Bien, el siguiente tiene que ver con la línea del tiempo. Os lo he puesto todas estas cosas, el resumen del otro día, de hoy, os lo estoy poniendo en el chat, ¿eh? Digo, por si algún despistado, lo tenéis en el chat. Cuarto ejercicio, la línea del tiempo. Me parece un ejercicio precioso, de difícil ejecución ahora aquí para mostrarlo, pero muy fácil conceptualmente. La línea del tiempo consiste en invitar a los miembros de la entidad. Cuando hablo de miembros pueden ser personas que atendemos, personas que ya no están en la organización pero estuvieron en su día. Hay lo que cada uno considere las partes implicadas de la organización. Se puede hacer incluso por equipos, no hace falta toda la organización, puede ser de un equipo muy concreto, etc. La línea del tiempo consiste en un papelógrafo o algo similar, el ir marcando, haces una línea que divida la hoja, así que la cruce, y larga, y estableces desde el origen del proyecto cuáles han sido los hitos hasta la actualidad. Si no, es que nuestra entidad tiene 50 años. Bueno, pues
pues agruparlo por décadas. No, es que llevamos solo 2 años. Bueno, pues seguramente entonces pues habrá riqueza incluso en días, semanas o meses, ¿vale? Entonces, en definitiva, ¿de qué se trata? De identificar desde el origen, y alguien dirá, ya, pero ¿cómo hace 50 años? Si no estábamos nadie de los que estamos ahora. Pero tenemos una memoria, tenemos un legado de historias que nos han contado. Por lo tanto, nosotros sabemos, los fundadores del proyecto, quiénes eran o qué quisieron. Igual no lo sabemos con precisión, pero tenemos la narrativa de lo que hemos heredado. Y eso es parte de mi historia viva, ¿no? De hecho, es más importante mi presente, cómo yo vivo esa narrativa, que lo que los fundadores hace 50 años decidieron. Y es muy bonito este ejercicio porque vas construyendo los hitos que han ido aconteciendo en la organización y nos van a dar las pistas de nuestra cultura organizativa. Es decir, vamos a marcar, claro, aquí aumentamos mucho el presupuesto, aquí hubo un desfalco económico, alguien robó, aquí se murió fulanito, aquí tuvimos una crisis y hubo una escisión, esto fue un proyecto súper exitoso y nos conocieron en toda la comunidad gracias a este proyecto. O sea, como os dais cuenta, cuando hablo de hitos, son hitos que, bueno, pues que a veces algunos podríamos calificar como positivos y otros no tan positivos. Pero en cualquier caso es nuestra historia viva. Esa historia viva nos da pautas de patrones de relación. Es verdad que este ejercicio es mejor acompañado por un profesional externo, pero sinceramente son ejercicios que todos los podéis hacer sin contratar a nadie. Y ahí, por ejemplo, podemos desvelar, os voy a poner un ejemplo que es real. Estaba acompañando a una organización y de repente el gerente, que llevaba muchos años, confiesa, pero sí, confiesa, pero sin carga, simplemente como estamos hablando del tema, no, porque el director financiero robó y se llevó un dinero. Y toda la gente dice, ¿cómo? Eso que ocurrió hace 20 años, esa persona ya no está, ni siquiera le conocemos. Ahora entiendo por qué cada vez que hay una rendición de gastos tengo que rellenar 1000 informes. Es decir, la gente estaba enfadada y quemada con la burocracia, con el control económico en la organización, y cuando se desvela que es que pasó esto, ahora ya uno puede entender mejor de dónde viene. Y a partir de ahí se pueden tomar decisiones. Pues aceptar que hay una burocracia que nos protege o la rompemos porque nosotros no somos aquel señor que robó. ¿Me explico? Es un ejemplo, una anécdota real. De estas pueden salir muchas. Es un ejercicio precioso. Hacer la línea del tiempo y que todo el mundo participe. No, porque alguien dice, no, yo llevo solo 3 meses en la organización. No importa. Participa desde tu mirada, desde lo que tú escuchaste, tu narrativa viva. Es un ejercicio muy, muy bonito. Lo estoy contando así de manera apresurada, pero lo más importante os lo he transmitido. ¿Vale? Bien. Es todo esto que estamos viendo aquí. Menos mal que tenemos una pretensión de más hacer copyleft, y esto es el conocimiento en abierto, pero si fuera copyright, os digo que esto no existe. O sea, tal y como lo hemos trabajado aquí, Guillermo, esto es exclusivo, lo has generado tú. Esto es único. Aquí no vais a encontrar ningún libro que hable de cultura organizativa y que os lo plantee así. No porque está mejor que otros, simplemente porque es, en mi humilde opinión, de cómo se puede trabajar la cultura organizativa pues en personas que no tenéis por qué ser expertas en esto. Bien, obviamente, como os acabo de desvelar que esto es de mi cosecha, hagamos que esto sea vuestra cosecha. Es decir, no lo hagáis como yo lo hago. O sea, meted nuevas cosas, quitad, poner. En definitiva, ojalá seáis personas que dinamicéis la reflexión de la cultura organizativa. Desveléis de manera más consciente lo que está actuando en el inconsciente. Y esto es sano, esto es saludable en una entidad, hablar de estas cosas. ¿Vale? Bueno, nos quedan 5 minutos. Me gustaría hacer un cierre en donde
no sé, si queréis compartir algo que os haya llamado la atención, algo que os haya gustado especialmente, algo que os llevéis, algún aprendizaje, y hacemos ya esa ronda y finalizamos este espacio. Empiezo yo. A mí este tipo de ejercicios me parecen muy interesantes para llevar a cabo dentro de... Bueno, estoy pensando en mi organización. Lo que igual me parece más dificultoso, que me parece que Itziar lo apuntaba antes, que íbamos un poco al urgente, porque nos come lo urgente y no nos deja pensar en lo importante, es en el ¿y después qué? Después de que florecen estas cosas y tal, lo que me da miedo, sí, lo que me da miedo es todo el trabajo que deberíamos hacer para poder aterrizar eso luego en nuestro día a día o en la estructura de la organización, etcétera. Que seguro que es súper beneficioso para la organización, pero que requiere tiempo o recursos o tal, y que meterse en eso, si no tienes asegurada la segunda parte, no sé hasta qué punto... Siempre es interesante, pero abrir un proceso sin saber si lo vas a poder cerrar bien, no sé si me explico. Sí. Bueno, mi intención no era contestar a lo que decíais, pero bueno, me siento... Pues nada, es mi reflexión. No, sí, además me encanta y está genial. Solo adelantaros, algo de esto también lo trabajaremos el próximo miércoles. Pero bueno, adelantaros que mi experiencia me dice que es mejor hablar que no hablar. Me parece bien, no sé si la palabra es prudencia, pero sí cuando se abre algo, una conversación, unas expectativas, hay que gestionar esas expectativas. O sea, en ese sentido también es verdad que, vale, si abrimos esto, ¿y para qué? Pero bueno, esto lo trabajaremos mejor el próximo día. Muy bien, venga, gracias, Adolfo. Venga, voy yo. ¿Qué más? Voy yo. ¿Me escucháis? Nada, Adolfo, no te preocupes que estamos todos iguales, ¿vale? Que todos vamos al día a día, todos vamos corriendo y es verdad que estamos todos iguales. Hombre, yo creo que nos va a ayudar mucho. Nosotros necesitamos reorganizarnos, ser más abiertos, que haya más participación porque vamos creciendo demasiado rápido y es verdad que necesitamos aplicar todo lo que podamos para seguir ampliando gente que trabajen, que ayuden, que participen y que el proyecto vaya hacia adelante y eso yo creo que nos va a ayudar muchísimo porque muchas veces nos cerramos también ante los problemas, ante todo y nos cansamos también, la gente también se cansa y necesitamos gente nueva detrás que vaya luchando para seguir con el objetivo. Y muchas gracias. Pues yo en cuanto a lo que me llevaría es, hablando de uno por un lado de valores y por otro lado de la línea del tiempo, me llevo un poco la sensación de la necesidad de hablar no tanto de valores y tal, pero de ponerlo en perspectiva y volver a trabajar el para qué estamos haciendo eso. ¿Para qué? Llevamos 40 años ya, una entidad que tiene su trayectoria, pero claro, como tú has mencionado antes, hay mucha gente que estuvieron al principio que ya no están, que a lo mejor impulsaron esto con algunos valores o con algunos procedimientos y tal. Y hoy en día yo creo que sería muy positivo volver a hablar del para qué. ¿Para qué estamos haciendo eso? Que no se trata de volver a hacer siempre lo mismo desde hace 40 años, volver a repetir cosas que a lo mejor podríamos poner en tela de juicio y no tantos valores, pero ¿por qué no? Y esto, lo de la línea del tiempo y hablar de valores sería un buen punto de partida. Bien. Iván también comparte por el chat, digo, para que le podáis leer. No sé si alguien más quiere decir algo. Yo me ha gustado el enfoque que hemos hecho con respecto a las metáforas iniciales, que es para nosotros la organización, y de hecho me parece una idea que para la reunión del martes
donde habitualmente el grupo motor tiene un espacio inicial de situar pues cómo está, cómo se siente en ese momento, o cómo, bueno, para situarnos todas más o menos en el mismo punto antes de continuar con el contenido en estas reuniones, pues empezar con esa propuesta para también ver y, bueno, dar lo que comentaba y remarcaba de dar la importancia a los espacios de compartir, ¿no? Y en este caso, pues, ¿qué es para nosotros la organización? Y compartir esa idea. Me gustaba y me la anota para la reunión siguiente. Así que gracias. Genial. ¿Alguien más? Cerramos. Bien. Una petición. Un reto. El otro día os dije, necesitamos generar masa crítica, es decir, personas que activen el cambio en nuestras organizaciones. Y os dije, tenéis que traer a alguna persona invitada. El próximo día vamos a trabajar gestión participativa. Pues que se vea de verdad, que vamos a traer más gente con la que poder hablar de la participación genuina. Así que el próximo día, si hoy habéis traído a alguien, multiplicadlo. Tenéis que traer 2, 3, 4 personas, las que podáis. Venga, a tope. ¿Acaso no estamos cada vez consiguiendo un anillo, un círculo conversacional más potente? Fijaros, hoy se ha sumado más gente. Y así poco a poco, y el próximo día más, ¿vale? ¿De acuerdo? Así que os reto a que con el enlace que Guillermo os recordará en varios momentos, podáis difundirlo y que vengan personas de vuestra entidad y ir contándoles, pues puede ser interesante, tal. ¿Vale? Hecho. Un placer, gracias. Me ha encantado vuestro nivel de participación y también lo que yo he aprendido y me he llevado. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Ander. Y un saludo Gracias a a ti. Un saludo. Chao. Un abrazo. Gracias. Gracias.